Buenas tardes a todos. Estoy un poquito afónica, pero con toda la voluntad de darles a conocer pues, la propuesta que llevo desarrollando hace 7 años en el Colegio La Concepción. Antes de comentarles como los fundamentos del legado indígena, quiero hacer un ejercicio reflexivo que hago con los estudiantes donde se va a evidenciar cuál es el fundamento teórico de la propuesta. Básicamente tiene sus parámetros en lo que es el paradigma decolonial, fundamentado en Catherine Walsh, en Aníbal Quijano, en el maestro Castro. Bueno, el ejercicio que hago con los chicos se llama el mal llamado descubrimiento de América. Entonces, si analizamos nomás el enunciado, lo llamamos mal porque no es nuestra historia. Cuando uno habla de descubrimiento de América, estamos contando una historia desde las voces occidentales, como si estuviéramos en España o en Europa. Entonces la pregunta a los chicos es, ¿cómo podríamos llamar a este hecho histórico si lo enunciáramos desde las voces latinoamericanas? Entonces ellos dicen, por ejemplo, como la llegada de los españoles a América, que siendo el mismo hecho histórico, presenta otro tipo de enunciación más propia y más latinoamericana. Otro chico dice la violación y el saqueo de América. Entonces en ese ejercicio empezamos a generar una resignificación en los estudiantes frente a la importancia de contar nuestra historia desde la voz latinoamericana y no desde unos currículos occidentales como los que caracterizan nuestra educación. Tenemos currículos occidentales en matemáticas, en español, en ciencias, en sociales. Bueno, la dinámica se hace a través de caricaturas, entonces se le presenta esta caricatura a los chicos, donde el indígena le dice al conquistador, ¿y para qué es la espada? Ah, no, traemos cultura, educación y progreso, le dice el español. Y el indígena le pregunta, ¿y para qué es la espada, maestro? Entonces con esta caricatura hacemos reflexión del modo en que los españoles y los europeos vinieron a imponer una serie de cultura y unas tradiciones y una religión que no es propia, sino que fue impuesta y que la nuestra fue negada, fue silenciada, ¿sí? El significado de la espada es precisamente esa forma de imposición en la que ellos vinieron a generar ese tipo de procesos. Esta caricatura le dice la indígena, riéndose, dice que se llama Colón y que viene a descubrirnos. Entonces con esta los chicos comprenden que la población de América no estaba pidiendo que fuera descubierta. Acá no estaban diciendo descúbranos por favor. Entonces el término descubrimiento de América está mal empleado, ¿sí? No podemos hablar de este hecho histórico como descubrimiento de América. Este texto es un fragmento de Eduardo Galeano. Dice, vinieron, ellos tenían la Biblia y nosotros teníamos la tierra y nos dijeron, cierren los ojos y recen, y cuando abrimos los ojos ellos tenían la tierra y nosotros teníamos la Biblia. Entonces es un fragmento que básicamente nos muestra cómo cambiamos ciertas cosas, cómo ellos nos robaron ciertas cosas que hacían parte pues, de nuestra cultura y cómo nos impusieron otras que todavía las reconocemos como nuestras y que efectivamente hace parte de nuestra identidad. América no fue descubierta, fue invadida y saqueada. En América ya existían civilizaciones. Con esta imagen los chicos son conscientes que el indígena no es la persona atrasada y falta de civilización, como muchos lo ven, sino que eran personas que tenían también su cultura, sus tradiciones, sus ciencias, pero que eso era diferente a la occidental. El hecho de que sea diferente no quiere decir que sea inferior o que la otra sea superior. Terminamos con esta, es una imagen donde la cultura indígena por procesos históricos, sociales y culturales de Colombia se mezcla con el campesinado y la abuela hace una expresión clara hacia la no celebración del Día de la Raza, que es una de las situaciones que se celebran con izadas de bandera en nuestros colegios, ¿sí? Entonces nosotros hacemos como una resistencia a la celebración de este tipo de fechas porque ella claramente dice que el 12 de octubre no hay nada que celebrar, que la vergüenza no se celebra, que la esclavitud no se honra.
La idea, profesores, con este proyecto no es silenciar ni dejar a un lado nuestra cultura occidental, porque somos producto de ella también, sino que en medio de ese reconocimiento occidental también le demos un lugar a nuestro legado indígena, ¿sí? A nuestras raíces ancestrales. Bueno, entonces ese es uno de los tantos ejercicios que se ha hecho con el proyecto, precisamente con la firme intención de empezar a resignificar todos esos conceptos que los estudiantes, los docentes y mucha gente conserva sobre lo que es el legado ancestral. Entonces ahora sí les voy a comentar en qué consiste la propuesta. Bueno, entonces Legado Indígena está orientado en esta presentación hacia una necesidad de nuevas epistemologías en la enseñanza de las ciencias sociales, especialmente de la historia, y el ejemplo más claro es el proyecto Legado Indígena en el aula. Es con esto, ¿no? Bueno, lo que yo observaba hace 7 años en el colegio donde estoy era que la historia era asumida por los estudiantes bajo una concepción de monótona y aburrida, ¿sí? Que cuando yo estudiaba era igual. La historia siempre ha tenido pues esa connotación. Y analizando el currículo y los lineamientos de ciencias sociales, yo me encontré que era un currículo netamente occidental y eurocéntrico, donde la mayoría de temas hacen referencia a la revolución industrial, a la revolución francesa, a la condición de esclavitud de África, pero yo me preguntaba dónde queda la importancia de los procesos que se han generado en América Latina. Por otra parte, encontraba que los estudiantes manejaban pues el concepto de monótono y aburrido de las ciencias sociales, la enseñanza de una historia que no era propia, ¿sí? Sino que pues pertenece a otro continente, y la enseñanza de una historia latinoamericana desde la voz occidental. Entonces, una enseñanza de la historia alejada precisamente del contexto de los estudiantes. Y yo me daba cuenta que cuando los chicos se sienten identificados con lo que aprenden, se generan procesos de aprendizaje más significativos. Mientras que cuando se le muestran procesos que ellos no tienen nada que ver, entonces se generan pues procesos que menos les llegan a los chicos y menos se generan aprendizajes. Además de esa problemática, en el colegio queda ubicado en la localidad séptima de Bosa, que es territorio muisca. Encontraba unos chicos que tenían apellidos muiscas, ascendencias indígenas, pero que se presentaba esta serie de problemas con ellos. La niña que observan en la pantalla se llama Karen Chicacausa es apellido muisca, y ella decía esto: me da pena mi apellido, sentía que no tenía un apellido normal, pues mis compañeros se me burlaban al punto que yo pedía que me dijeran chica. Entonces estos chicos estaban inmersos en una problemática de matoneo y de burla por sus apellidos, por su contexto facial, por su pelo, y además de eso los que le hacían bullying eran también de ascendencia indígena. Entonces yo decía, ¿cómo es posible que en un sector donde haya ascendencia indígena los mismos chicos generen esos procesos? Y eso me evidenciaba una falta de identidad, una falta de reconocimiento de nuestras raíces. Aquí nace Legado Indígena. Como les decía, el Colegio La Concepción está ubicado en la localidad de Bosa. Esta es la CDA, está en un salón comunal porque el colegio hace 25 años no tiene infraestructura física, sino que andamos de colegio en arriendo. Pero lo más curioso era que 20 minutos de esta instalación se encuentra el Cabildo Indígena Muisca de Bosa. Y muchos chicos de la localidad no sabían que existía un cabildo en Bosa, ¿sí? Entonces se evidenciaba aún más pues la falta de reconocimiento. Con base en estos dos problemas, entonces yo desarrollé esta pregunta problematizadora: ¿cómo desde el conocimiento de lo indígena y el reconocimiento de la propia identidad y origen se pueden generar procesos de enseñanza-aprendizaje que transformen el currículo de historia? Y como les dije, mi marco teórico se basó en las pedagogías decoloniales de Catherine Walsh y de Aníbal Quijano, y del conocimiento local que referencia Pardo 2012. ¿Qué viene a ser las pedagogías decoloniales? Para el proyecto es una herramienta pedagógica que permite que empecemos a cuestionar ese conocimiento de la historia que se nos ha venido impuesto. Además de eso, nos incentiva a indagar por otras lógicas para leer y entender el mundo, que los chicos sean conscientes que no solamente es la lógica occidental ni la lógica neoliberal de progreso y desarrollo que nos está llevando a la destrucción, sino que hay otras miradas, precisamente las ancestrales y las indígenas, que frente a esa mirada neoliberal viene a ser como una esperanza de vida.
Además de eso, nos permite empezar a leer y a contar la historia de Latinoamérica desde la voz misma de los latinoamericanos. Bien. Ya en esta imagen llevábamos 2 años de funcionamiento del proyecto Legado Indígena y esta niña afirma esto. Ella se llama Carmen Hernández. Se ha dejado mucho, se ha perdido mucho la parte ancestral y es algo que hay aquí en el corazoncito y que es parte de uno. Son nuestros antepasados, de ahí vengo yo y viene mi familia. Entonces, si ustedes se dan cuenta, acá ya hay un gran avance. Los chicos están comprendiendo que hay una pérdida de identidad. Con esa afirmación ella ya es consciente de que hace falta reconocer nuestra cultura. Muy diferente a la primera afirmación de la niña chica, chica causa que prefería que le dijeran chica porque le daba pena y se sentía mal por sus orígenes, ¿cierto? Bien, el proyecto Legado Indígena desarrolla varias líneas de investigación. Lo primero que podemos observar es que los chicos se acercan a las sabidurías indígenas no desde el aula de clase y desde el profesor que enseña, sino que nosotros generamos contactos con los grupos indígenas para que sea de una vivencia propia que ellos aprendan las sabidurías ancestrales. Entonces, en la primera foto vemos unos representantes de la cultura Misak. Ellos son del Valle del Cauca y se ubican a las periferias de la localidad de Fontibón por procesos de desplazamiento y conflicto armado. Entonces, lo que hizo el proyecto fue llevarse a los chicos a la localidad de Fontibón para que ellos, desde su voz misma, pues les explicara toda la problemática de la comunidad. En la siguiente foto vemos al grupo inicial. Nosotros iniciamos en el 2012 con 20 estudiantes. Y vino un tata de Guatemala a enseñarnos matemática maya. Entonces los chicos están aprendiendo a sumar, a restar y a multiplicar desde las lógicas mayas. Y por último, en la foto vemos que los chicos desde su experiencia y su vivencia propia aprenden los significados de las pictografías desde la voz de los indígenas muiscas. Entonces esa es pues básicamente una de las líneas de acción del proyecto. La otra línea que se vienen a convertir en semilleros es el semillero de investigación del reconocimiento del territorio. Con este grupo de chicos lo que hacemos es reconocer toda la cultura ancestral y las sabidurías indígenas recorriendo el territorio. Si ustedes recuerdan, esta zona de Bogotá hace mucho tiempo era laguna, ¿sí? Entonces los muiscas no podían habitar esta zona, sino que lo que ellos habitaban eran los cerros orientales. Entonces tenemos toda una riqueza cultural y ancestral desde la Aguadora en la 170 hasta el páramo de Sumapaz al sur de Bogotá. Entonces precisamente lo que hacemos es llevar a los chicos a hacer ese tipo de reconocimientos donde aprenden sabidurías ancestrales. Entonces hemos ido a recorrer todos los cerros orientales, fuimos al hallazgo arqueológico en el Parque de las Piedras del Tunjo. Hace 3 años más o menos se encontró el hallazgo. Entonces están los chicos precisamente viendo desde su experiencia el hallazgo, y en la última imagen vemos cómo los chicos tienen contacto con los elementos básicos de la naturaleza: el agua Sie, el fuego Gata, el viento Fiba y la tierra Pachamama, Gaia. Bueno, esto tiene varios nombres. Bien, el semillero de investigación de arte lo que pretende es rescatar precisamente la cultura indígena, replicando lo que son las artesanías y el tejido de diversos grupos de Colombia. En la primera imagen encontramos un tejido que se llama macramé. El término macramé es francés. Macram significa nudo. Entonces, en los procesos de conquista y de colonia europea en América, lo que hubo fue un híbrido de una mezcla cultural. Entonces los indígenas aprendieron de los europeos y los europeos aprendieron de los indígenas. El arte de Macram, los indígenas lo aprendieron de los franceses y lo aplicaron a sus tejidos, y es un tejido hecho a base de nudos. Macram significa nudo. Entonces la primera imagen son manillitas hechas en nudos. La segunda imagen es un tejido perteneciente a nuestra cultura guayú, de la Guajira colombiana. La indígena guayú nos decía que el chumbe, se llama chumbe, es el tejido que se usa para hacer las mantas para colgarse en los niños atrás y poder hacer sus actividades. Entonces lo que hicimos en la primera imagen de allá es una muestra del chumbe. Entonces ella les cuenta cuál es el significado del chumbe y les enseña además a hacer pues el tejido. La idea no es que los chicos aprendan a tejer
por tejer, sino que conozcan más el significado del tejido de diferentes culturas. En la siguiente imagen estamos trabajando un tejido que se llama mostacilla, que son unas pepitas chiquiticas también llamadas chaquiras. En esta oportunidad vinieron indígenas en Verachamís y en Veracatíos del Chocó y nos enseñaron esa experiencia. El tejido en chaquiras, además de aprenderlo, ellos se dieron cuenta que las artesanías y el arte indígena no se valora, porque usted compra un elemento en chaquiras, una manillita por 5.000, 6.000 pesos, pero si usted tuviera la oportunidad de hacerlo, se da cuenta que eso necesita demasiada paciencia, mucha experiencia. Uno se demora, sin experiencia se demora uno 4 o 5 horas haciendo una manillita de esas para que ellos la vendan a 5.000 pesos, pero es la necesidad de sobrevivir que los obliga pues a vender su arte de esa manera tan barata. En la última imagen lo que encontramos es el rescate de los juegos tradicionales. Estamos con un indígena, él es Ugua, el doctor Panqueva, y él nos enseñó lo que es el fundamento y la importancia del tejo. Entonces hablábamos con los chicos que son nuestros papás y nuestros abuelos los que juegan tejos, pero ellos no juegan tejo porque ellos juegan fútbol y Xbox. Entonces ahí se evidencia la importancia de rescatar nuestros juegos ancestrales. No se llama tejo, sino se llama turmequé en las sabidurías muiscas. Bueno, este semillero de investigación es el de música y también podemos encontrar el semillero de investigación de siembra. En la primera imagen trabajamos a través de la música ancestral el manejo de las emociones y las situaciones de convivencia. Entonces contratamos un profe que toca 30 instrumentos ancestrales y a través del sonido de los instrumentos él genera reflexión frente a la relación con uno mismo, con el otro y con el medio ambiente. Estas actividades se han aplicado pues en todos los niveles y los cursos de la institución. Además de eso, tenemos en ese mismo semillero el grupo institucional de quena, donde los chicos se acercan al manejo y a la interpretación de la quena como instrumento ancestral, y además de eso, ayer precisamente en una intervención en un colegio, un chico decía: a mí me gusta mucho estar en el grupo de quena porque yo ya no estoy en la calle aprendiendo malas mañas, ¿sí?, sino que ahora estoy practicando las canciones en mi casa para ser el mejor en quena. Entonces, además de eso, pues genera este tipo de procesos. Y en la última imagen se evidencia el semillero de siembra. Nosotros contábamos con un espacio que se llama chagra ancestral. En la chagra sembramos nuestros propios alimentos, pero desde sabidurías indígenas, teniendo en cuenta lo que es los solsticios y los equinoccios, las fases lunares y pues toda la tradición muisca de la localidad de Bosa. Entonces los chicos siembran sus alimentos. Además de eso, hemos participado en ferias productivas vendiendo lo que sembramos allí para de alguna manera pues sostener al proyecto. Hasta este momento yo me daba cuenta que todo lo que habíamos aprendido se estaba quedando en los 20 estudiantes que conformaban Legado Indígena. Entonces lo que hicimos para replicar todo lo que hemos aprendido es crear una iniciativa que se llamó Los Legados son los profes. Entonces esos 20 chicos que fueron formados empezaron a asumir un rol de profesor y fuimos a diferentes colegios de la localidad. Ayer estuvimos en el colegio Isabel II, hemos estado en el colegio Nidia Turbay de Engativá, estuvimos en el colegio Leonardo Posada Pedraza de Bosa, este se llama Villas de Progreso, Alfonso López Michelsen, y estos chiquitines eran de sexto en esa época, y ellos eran los que enseñaban la matemática maya a los chicos de 10º y de 11 de otros colegios. Entonces de esa manera empezamos a generar una réplica pues de todo lo aprendido. El proyecto no solamente involucra a los estudiantes. En las imágenes vemos, por ejemplo, que en las clases de quena está la profesora Angélica también interesada en ellas. La profesora Adelaida, que nos acompaña hoy, también hace parte del grupo institucional de quena. Los papitos también colaboran en la chagra ancestral sembrando sus plantas, el profesor de educación física regando las plantas medicinales, y en la última imagen vemos cómo los papás con los hijos comparten en la chagra sembrando los productos. Nosotros sembramos 3 productos alimenticios: papa criolla, frijol, alberja, aromáticas
y sembramos medicinales, coca, tabaco y marihuana. Esto hace que los chicos resignifiquen su concepto en el uso de esas últimas plantas, porque para los muiscas esas plantas son sagradas. La coca es la madre, el tabaco es el padre y la marihuana, pues las tres tienen, se usan en la medicina ancestral. Entonces ellos ya saben que la marihuana no es para consumir, sino es que tienen un proceso y un producto medicinal. Para el año pasado, los 20 chicos con los que yo empecé a trabajar en el 2012 se convirtieron en 100 chicos en el 2015. Pues yo he trabajado sola siempre, pues me quedaba un poquito complicado trabajar con los 100 chicos. Además de eso, como el colegio no tiene infraestructura, entonces empezaron a entregar los chicos y se me fue más del 80% de los chicos del proyecto. Muchos de ellos continúan por su voluntad, pero para este año tenemos un consolidado de 30 estudiantes que han iniciado nuevamente pues los procesos. Pero lo bonito para el 2018 es que las maestras de educación inicial tomaron como ejemplo, como inspiración, toda la trayectoria del legado indígena y me dijeron: profe, yo quiero hacer lo mismo que usted hace, pero en educación inicial. Entonces creamos un proyecto que se llama Proyecto Abuela Colombia, que hace lo mismo que hace el legado indígena, tiene el mismo objetivo, pero con los chicos, con los chiquitines. Entonces en la fotografía se puede observar que yo les estoy socializando pues el proyecto, y aquí los chicos de educación inicial están visitando el cabildo indígena. Y la profesora de primaria también me dijo lo mismo: Angie, usted solamente tiene chicos de sexto a 11, queremos que el legado indígena pues abarque toda la institución. Entonces creamos el proyecto que se llama Cubitas. ¿Alguien sabe qué significa Cuba? El más pequeño. El más pequeño, eso es un concepto muisca. Entonces por eso se llaman cubitas, artistas de nuestra historia, para, desde el mismo objetivo del legado indígena, recuperar las sabidurías ancestrales de primero a quinto de primaria. De esa manera, entonces, el proyecto pues abarca toda la comunidad educativa. ¿Cuáles han sido los logros? Una enseñanza desde la apropiación del conocimiento local. ¿Se acuerdan de la niña Carol Chicacausa, con la que comencé la explicación? Ella dice: después de un tiempo siempre me sentía acomplejada por mi apellido, tanto que le pedí a todo el mundo que me llamara Chica, pero luego de saber todo el significado indígena que tiene mi apellido, me siento orgullosa de él, es bonito. Entonces, nomás con este testimonio nos damos cuenta el avance y los alcances que ha tenido el proyecto durante estos años. Para el año pasado, el 80% de la población estudiantil reconoce su legado indígena, logrando innovar en la cátedra de historia, ahora significativa, de colonial, propia y menos eurocéntrica. Cuando los chicos se sienten identificados con lo que están viendo, pues los procesos de aprendizaje y de enseñanza pues son más significativos. Bien, este es un testimonio de una mamita, de la niña Andrea Camacho, que pertenece al legado indígena. Ella dice precisamente que el legado es una opción para que mis hijos ocupen el tiempo libre en algo productivo y no en la calle cogiendo malas mañas o perdiendo el tiempo. Además, permite el acercamiento familiar, pues es la primera vez que abuela y nieto comparten un tiempo tejiendo crochet, refiriéndose al tejido de las mochilas. Profes, las relaciones sociales ahorita entre nietos y abuelos son completamente distantes, ¿sí? Porque o le huele feo, o es chocho, o no comparten las mismas costumbres, los mismos modelos de vida. Entonces son relaciones completamente abiertas. Tejer en crochet una mochila hace que se una, ¿sí? Que ese abuelo y que ese nieto se unan a través del tejido. Entonces ese ha sido pues otro alcance del proyecto. Si recuerdan, mi pregunta inicial era cómo innovar en la enseñanza de la historia, pero con el paso del tiempo hemos tenido alcances en todas las áreas, porque los maestros se han sentido pues atraídos por el proyecto y han compartido la iniciativa. Este año, el Día del Idioma, dejamos descansar a Cervantes y su Quijote de la Mancha, y le dimos la oportunidad, a propósito de que este año es el Año Internacional de las Lenguas Indígenas, a que este año se celebrara pues nuestra lengua indígena, ¿sí? Los chicos hicieron diccionarios con conceptos muiscas, ¿sí? Ahí se pueden observar: chía, luna, gata, fuego, y además de eso se hizo toda una exposición en el colegio donde ellos pudieron observar los trabajos alrededor del rescate de la lengua. Además de eso, trabajamos una guía donde
el eje principal era reconocer aquellos conceptos que usamos en la cotidianidad, pero que usamos de manera vulgar, porque esa fue la intención de los españoles, vulgarizar nuestro idioma para que nos diera pena hablarlo y lo dejáramos de usar. Entonces, por ejemplo, los chicos usan chocha. Entonces, cuando uno les habla de chocha, ellos les da pena o se ríen porque lo están relacionando directamente con los genitales de la mujer. Pero cuando ellos saben cuál es el significado de chocha, pues entonces ya saben que es un significado totalmente diferente al occidental. ¿Alguien sabe qué significa chocha? Cho significa hombre y cha significa bueno o de suerte. Entonces de ahí que los abuelos le digan, ay, tan chochón, ¿sí? Yo les digo a los chicos en doble sentido, no es porque tenga una chocha grande, ellos se ríen, sino es porque es de buena suerte. Entonces con esa afirmación nos damos cuenta la doble interpretación que puede tener una palabra. También lo tiene la palabra cuca, por ejemplo, o chahuala, o simplemente muchacho. Cuando usted dice muchacho, esa es una palabra muisca también. Es mío, cha es bueno y cho es hombre. Entonces yo le estoy diciendo es mi buen hombre, muchacho. Entonces alrededor del significado original de las palabras, los chicos del Colegio de la Concepción ya se apropian de ese reconocimiento y de esas tradiciones que van en su sangre, ¿no? Esos alcances fueron en español. Tuvimos estos alcances en tecnología. Los profes de tecnología estaban viendo el tema de imagen visual y dijeron, Angie, ¿cómo podemos relacionar el tema de imagen visual rescatando las sabidurías ancestrales? Entonces trabajamos toda una elaboración de pictogramas en arcilla con los chicos, precisamente pues atendiendo al tema de imagen visual. En el área de ciencias naturales, la profesora, viendo el tema de las propiedades de las plantas, hemos hecho varios reconocimientos a chagras ancestrales y al vivero del Cabildo Indígena Muisca, donde desde la voz de los indígenas les explican las propiedades de las plantas, para qué sirve la ruda, para qué sirve la hierbabuena, para qué sirve, cosa que cuando la abuela le dé la agüita no le diga yo no creo en eso, sino que él ya sea consciente que no solamente existe una medicina occidental, sino que también hay que darle su espacio a la medicina ancestral o indígena. Bien, en matemática maya hemos recorrido diversos colegios enseñando precisamente las operaciones básicas desde las lógicas mayas. Las matemáticas mayas se aprenden desde palitos de paleta, granitos de maíz y conchas de pasta. Los chicos dicen, profe, yo hubiese sabido esto, no me mato tanto la cabeza aprendiéndome las matemáticas de la manera occidental, que para muchos es algo tedioso. Bueno, nuestros alcances hasta el momento, para el año 2016, la Universidad de Viena, a través de 2 publicaciones que hice en la revista Revela de Austria, la decana conoció el proyecto y nos invitó a participar en el 32 Congreso Latinoamericanista, donde pudimos dar a conocer pues toda nuestra experiencia en la ciudad de Strobl, Austria. Además de eso, estuvimos participando con el convenio IDEPSET en el Congreso Internacional Abra Palabra, que se desarrolló en la ciudad de Ibagué. Pues este año fuimos beneficiados con el Premio de Investigación e Innovación Educativa. Además de eso, estuvimos hace unos meses, en el mes de febrero, en el Congreso de Pedagogía desarrollado en La Habana, Cuba. Hace 15 días estuvimos en México representando precisamente el colectivo al que pertenezco, el colectivo de pensamiento pedagógico, en el primer encuentro del saber pedagógico en la Ciudad de México. Y finalmente hace una semana, 2 semanas, el proyecto fue beneficiado de un intercambio del Organismo Internacional de Juventud con otros docentes que también hacen una actividad similar en el cantón de Cotacachi, en Ecuador. Entonces yo estuve una semana inmersa en la comunidad indígena, donde precisamente las fotos muestran que les estoy enseñando a los chicos indígenas quechuas lo que es el arte guayú, y en esta parte están aprendiendo lo que es la matemática maya también. Por curiosidad, la maestra de ellos me enseñó a mí a multiplicar en 2 cifras en maya, y yo le enseñé a ellos a sumar y a restar en maya. Entonces hay un intercambio de conocimientos. Los chicos de Ecuador llegan precisamente el lunes a traer todo el trabajo que ellos han hecho en Ecuador a Bogotá.
Bueno, esta es como la página donde se registra todas las actividades que se hacen en legado indígena. Los dos artículos que tenemos en la revista Revela Viena de Austria, y mi contacto por si usted necesita o le interesa conocer del proyecto. Últimamente lo que estamos haciendo es rotando por varios colegios llevando la iniciativa y invitando a todos los docentes a innovar en la educación, rescatando nuestras sabidurías ancestrales. Muchas gracias.